Bueno, ¿sí me escuchan? Muy bien, pues yo creo que vamos a dar inicio a la plática, la última plenaria de la Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2025. Nuestro ponente es doctor Aldo Guzmán Sánchez, no, Sáenz, perdón. Bueno, y es un gusto para mí presentarlo. Él es egresado de aquí de la SFEM, yo diría que es de los egresados distinguidos con que contamos actualmente. Y pues bueno, de hecho fue un gusto para mí compartir un montón de clases, fuimos de la misma generación. Él después pues se fue a hacer maestría y doctorado en el Departamento de Matemáticas del CIMBESTAB y bueno, especializándose evidentemente en cosas de topología, a nivel pues totalmente puro y teórico, pero en cuanto se graduó, pues consiguió una posición en la industria. Él, actualmente está en IBM Research en Nueva York y por ello lo tenemos únicamente en Zoom. Y pues se dedica a, bueno, se dedica a hacer investigación en la industria, pues utilizando muchas de estas herramientas que pues a lo mejor a veces pensamos que son puramente teóricas y sin aplicación práctica, pues creo que este es un buen ejemplo de lo contrario. Entonces, pues sin más que decir, pues le doy la palabra a Aldo con su plática que se llama Topología en Genómica Computacional. Muchas gracias. Gracias, David, por esa presentación y muchas gracias a los organizadores de este evento por la invitación. Sí me pueden escuchar todos bien, ¿verdad? Voy a suponer que sí. Entonces déjenme compartir mi pantalla para la presentación. Ok, ya vi un pulgar para arriba, gracias. Eh, y es esta la pantalla. Muy bien. Este, entonces, bueno, como les dijo David, mi nombre es Aldous Manzáns y trabajo en IBM. Ya llevo algunos años por allá, por acá, más bien. Y me trabajo principalmente en análisis topológico de datos, pero también en aplicaciones de matemáticas, a ciencias de la salud y biologías, biología y un poquito de inteligencia artificial también. Y bueno, espero que lo que les voy a comentar hoy, que es más enfocado a cosas de topología, les parezca interesante. Y bueno, entonces empecemos. Primero, déjenme hablarles un poquito de quizá el contexto histórico de aplicaciones de las matemáticas a biología o ecología, o más específicamente, por ejemplo, a cosas como epidemiología, ¿no? Como esta plática va a ser eventualmente de aplicaciones, quizá es bueno que veamos un poco la historia de estas aplicaciones. Por supuesto, no va a ser para nada exhaustivo, van a ser como tres cosas que voy a mencionar, pero hay muchas, muchas, muchas más. Solo estas quizá las menciono para que tengamos un poco más de contexto. Pues, por ejemplo, hemos escuchado seguramente ya todos hablar de estas sucesiones de Fibonacci, ¿verdad? Y esto surge de un estudio de población en conejos bajo condiciones ideales, que no tienen que reflejar necesariamente la realidad, pero ¿qué pasa si uno tiene una cierta población de conejos y estos conejos cumplen con ciertas características en términos de reproducción? Y es así como surgen este tipo de
de números, ¿verdad? Eh, y esto viene pasando, por ejemplo, aquí estos números desde 1200, pero desde incluso antes, de como unos 1400 años antes, matemáticos en la India, por ejemplo, estudiaron también los números de Fibonacci en un contexto diferente. Entonces, este tipo de cosas surgen cuando la gente comienza a estudiar estos fenómenos y comienza a ponerlos en un marco eh, que podríamos decirle que ya le podemos llamar matemático. Eh, y por ejemplo, en 1760 más o menos, Daniel Bernoulli hizo un estudio ah, sobre el efecto de vacunación en una población eh, y el efecto en la expectativa de vida promedio en eso. Él propuso este modelo de qué pasa con las- la población que es susceptible a la enfermedad, qué pasa con la población que ha sobrevivido a cuando ya la tuvo. Y la idea es determinar si es eh, la vacunación contra el sarampión va a incrementar la expectativa de vida en promedio en esas poblaciones. Y el resultado de su análisis, con, por supuesto, ciertas suposiciones y ciertos datos que tienen que surgir de la vida real, eh, arrojó la conclusión de que en efecto es mejor que se vacune la gente que a que no se vacune, ¿no? Entonces de aquí vemos análisis más sofisticados acerca de cómo evolucionan las poblaciones con estas condiciones. Y otra avenida, digamos, de estos estudios es, por ejemplo, en el estudio de la genética, es cuando Gregor Mendel propuso que ciertas características se transmitían de, de básicamente padres a hijos, ¿no? En este caso podríamos hablar de plantas y todo eso, pero vamos a pensarlo en términos de descendientes, ¿no? Y entonces, estos modelos quizá al principio empiezan con suposiciones muy básicas y son modelos muy limitados, pero con el tiempo y conforme las herramientas van evolucionando también y se van desarrollando nuevas herramientas, tenemos estudios más sofisticados cada vez. Por ejemplo, esto de la genética, en algún momento se comenzaron a aplicar herramientas que vienen de probabilidad y estadística para comenzar a decir más cosas acerca de ello. Y bueno, las cosas han continuado evolucionando, ¿verdad? En el siglo XX comenzó en particular el desarrollo de esto del genoma humano, ¿verdad? Y entonces comenzaron a obtenerse más datos. Y al mismo tiempo también hubo incremento en poder de cómputo. Y eso sin mencionar todos los desarrollos que hubo de las matemáticas y estadística en sí. Entonces, por un lado, tenemos ya más datos y por otro, tenemos ya más herramientas con las cuales podemos quizá inferir cosas a partir de estos datos, ¿no? Y bueno, en este siglo ahora se están obteniendo incluso más datos. Por ejemplo, antes podríamos pensar en que estábamos viéndolo a nivel de individuos, pero ahora estamos viéndolo a nivel de poblaciones de células adentro de individuos. Entonces, son cantidades muy grandes de datos. Y bueno, entonces queremos poder decir o poder concluir cosas que nos ayuden a partir de estos datos, ¿no? Y por supuesto, en medio de todo esto están los avances tecnológicos. Antes, digo, hace 200 años no podíamos este, hablar del ADN, ¿verdad? O de qué genes tenía cada quien o qué sé yo. Y ahora ya podemos, y quizá en el futuro vamos a poder hablar de de otros elementos en nuestra biología que informan nuestro desarrollo, nuestro comportamiento y etcétera. No soy un biólogo, entonces
Quizá menciono eso nada más para que, por si hay alguien que sí sepa de biología mucho, que le pido una disculpa por esta súper simplificación. Entonces, hablemos un poquito de genotipo y fenotipo. Nada más para saber un poquito de lo que vamos a estar hablando un poquito más adelante. El genotipo podemos entenderlo como la información que se hereda de padres a hijos, ¿de acuerdo? Y esto es, a propósito, lo estoy dejando muy vago, porque, bueno, ¿qué quiere decir esto? Pero pueden pensarlo que en este caso es algo más como intrínseco. Y lo que se ha encontrado es que al menos partes de esta información se encuentran en una cosa que se le llama el genoma, que no sé si hayan escuchado hablar del ácido desoxirribonucleico, yo sé. Eh, pero, y eso pueden pensarlo como una cadena así larga, 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 que contiene información. Y el genotipo es básicamente esta información. Pero a veces cuando uno dice genotipo, uno habla de cachos de esta información. Un gen se puede entender como una porción de este genoma, de esta cadenota que tiene toda la información. Y entonces cuando decimos genotipo podemos hablar de o todo o un cacho nada más, pero la idea es que estamos hablando de esta información que se hereda. Ujú. Y el fenotipo son propiedades que son más bien como, entre comillas, directamente observables. Son, por ejemplo, rasgos que uno puede ver así directamente. El color de los ojos es un ejemplo clásico de genotipo, de fenotipo, perdón, pero podemos pensar en otras características ahí. Y una pregunta es, bueno, ¿hay relaciones entre genotipo y fenotipo? Por ejemplo, si mi genoma tiene ciertas características, entonces ¿será que mi ojo va a ser de tal color? Ese tipo de relaciones, ¿no? Y entonces una pregunta natural es, ok, bueno, entonces ¿cómo caracterizamos a estas porciones del genoma? Y una manera de hacerlo es midiendo el trabajo que hacen los genes. Y cuando decimos el trabajo que hacen los genes, nos referimos en este caso a productos que se generan debido a la acción de estos genes. Y lo que quiero decir con esto es lo que voy a explicar a continuación. Imaginemos que tenemos una célula, entonces ahí anda la célula, y estamos ahorita dentro de la célula. Y adentro de la célula tenemos ahí el núcleo de la célula. Y en el núcleo es donde vive este genoma que les digo. Entonces hay unas cosas, unas enzimas por ahí, que van como abriendo, como si fuera un cierre, digamos, lo van abriendo y van transcribiendo cachitos de este genoma a unas moléculas que se llaman RNA mensajero. Entonces, hagan de cuenta, está ahí el genoma, se fijan en un cachito, lo desmarañan para que puedan sacarle una copia a ese cachito y ese cachito se vuelve ARN mensajero. Y después, eso viaja afuera del núcleo de la célula, donde hay unas cosas que se llaman ribosomas, que pueden pensarlo como unas especies como de fábricas que leen la información que está en este ARN mensajero y junto con una cosa que se llama el ARN de transferencia, toda la información la... Ah, de hecho, creo que puedo apuntar con esta cosa. Déjenme poner... Aquí está. Ahí está. Ajá. Entonces, el ribosoma junto con este ARN mensajero agarra la información que estaba en este ARN, no, ARN de transferencia, perdón. Agarra la información que estaba en este ARN mensajero y acaba produciendo proteínas, por ejemplo. Entonces, podemos pensar que si vemos una proteína que está asociada a uno de estos cachitos de ARN mensajero, que a su vez está asociado con una de estas porciones del genoma, pues podemos decir, ah, bueno, pues este gen está expresado si veo que la proteína que le asocié está muy presente en la célula o en el organismo, ¿de acuerdo? Hay veces en las cuales no es necesario
fijarse en las proteínas, hay veces en las que es suficiente fijarse nada más en la cantidad de ARN mensajero que está presente, pero la idea es la misma, ¿sí? Entonces, cuando decimos que un gen está expresado, en este caso nos referimos a un valor que mide cuánto del producto asociado a ese gen está presente en el organismo. Y bueno, esto da pie a datos que pueden pensarse, por supuesto hay que normalizar, hay que procesarlos de maneras no triviales, pero en algún momento llegamos a que son datos que se pueden leer como tablas. Por ejemplo, en el caso de organismos con genes, digamos humanos con miles de genes, ¿no? Podemos pensar en tablas y de tal manera que a cada una de las muestras, que podemos pensarlo como una fila, va a tener miles de columnas, ¿no? Y en cada una de las entradas de esta fila tenemos un valor que está asociado a, a la expresión génica para tal gen. Y entonces ahora sí, ya podemos ponerlo en términos más para gente que, que está familiarizada con esto de machine learning, podemos ponerlo en términos como de una tarea, por ejemplo, de clasificación, digamos. Entonces podríamos pensar, bueno, tengo estos datos de entrada que se ven como esta tabla y le aplico ahí a alguno de estos, no sé, regresión logística o alguno de estos métodos y quiero predecir algo a partir de ellos, ¿de acuerdo? O podemos aplicarle cosas de aprendizaje no supervisado, ¿verdad? Algún tipo de aglomeración y también ver qué patrones surgen, pero digamos que eso ya es más adelante. Ahorita, por lo pronto, vamos a quedarnos con que hay maneras de construir estas tablas de datos asociadas con genes, ¿de acuerdo? Y con las muestras viniendo de diversos organismos. En este caso podemos pensar lo que son personas. Muy bien. Entonces, por el momento, esto es lo que vamos a decir acerca de esto de la expresión génica. Y vamos a regresar un poquito a la parte de matemáticas para ver cómo es que comienza a conectar, cómo es que comienza a conectarse todo esto con topología, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar otra vez de generalidades. Y podemos comenzar con un acertijo. Quizá ya todos han visto ese acertijo antes, pero por si no, déjenme se los platico. Esta era un pueblo o ciudad en Prusia, alrededor de los años 1700. Se llamaba Königsberg. Y la gente se preguntaba, bueno, esto negro es el río, es un río que estaba ahí y estaba como que conectado con puentes, ¿verdad? Lo gris es la ciudad o el pueblo. Y la gente se preguntaba, ¿será que puedo darle la vuelta a la ciudad recorriendo un puente exactamente una vez? Porque decían, pues empiezo por acá y me voy para acá y después para acá, chin, ya no, tengo que irme otra vez para acá, ¿no? Y así. Entonces la gente dice, bueno, pues como que no, igual y no se puede, ¿no? Pero es una cosa decir, pues no se puede y otra cosa es justificarlo de una manera más rigurosa, ¿no? Que sobreviva a cualquier posible ataque de un adversario que nos diga, no, pero eso que me dices, tiene un hueco, ese argumento tiene un hueco por ahí. Entonces, Euler propuso una manera abstracta de resolver este tipo de problemas y la idea es más o menos la siguiente. Podemos pensar que cada una de las componentes del pueblo corresponde con una cosa que se ve como un punto. Como que no importa dónde empiezo, no importa si empiezo a caminar de aquí o si empiezo a caminar de aquí, para efectos del problema que estamos trabajando, es como si estuviera empezando a caminar de un punto, nada más, aquí. Igual si estás en la isla, no importa si estás en este lado de la isla o en este lado de la isla, todo esto es como que lo mismo en términos del recorrido que vas a dar a la ciudad, ¿sale? Similarmente aquí y aquí. Entonces dijo, ok, bueno, entonces puedo pensar en que esos puntos representan cada uno de los cachos de la ciudad. Y entonces me puedo fijar en un trayecto posible de un punto a otro punto, ¿de acuerdo? Los puedes conectar de esta manera. Por supuesto, no es la única manera, pero de nuevo, podemos pensar en que no importa si, por ejemplo, de aquí
para acá, me voy por este camino exacto o me voy tantito desviado por acá, siempre que llegue para acá sin atravesar otro puente o algo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos podemos olvidar de todo eso y llegamos a algo que se ve, bueno, aquí quizá no se ve tan bonito, ¿no? Pero ahí arreglándolo un poquito, se ve como esto. Y esto es algo que hoy en día podemos reconocer como una gráfica, ¿verdad? Y quizá esta gráfica es un poco problemática para algunos porque hay varias aristas que conectan los mismos vértices, pero para efectos del argumento es suficiente esta construcción. Y entonces uno lo que puede decir es, ok, bueno, si le vamos a dar la vuelta a, al pueblo, pues vamos a empezar en algún lado y vamos a acabar en el mismo lado, ¿no? Eso es darle una vuelta. Ahora, cualquier cacho del pueblo que no sea ni donde empecé ni donde terminé, cuando lo recorra, debo recorrer una cantidad par de veces que una de salida por cada una de entrada que hay, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, podemos ver que en cada uno de estos vértices, todos tienen una cantidad de impar de conexiones. Y eso lo que nos dice es que en efecto no puede ser el caso de que estos puedan formar un recorrido sin sin pasar por uno de estos más de una vez. Ajá, sin pasar por cada uno de esos una vez. Ujú. Y bueno, este argumento, simplifica, agarra una cosa muy, muy concreta, ¿verdad? Porque estamos hablando de una ciudad, estamos hablando de algo que es de veras, ¿no? Todos hemos caminado por las calles de la ciudad y nos podemos hacer preguntas, tenemos que pasar por esta calle, por aquella calle y así. Y lo llevamos a una estructura que es totalmente, en este caso era combinatoria, ¿sí? Y lo podemos dibujar y lo podemos representar abstracto. Y resulta que no solo eso, sino que cuando lo hicimos en dos niveles. Empezamos con el objeto del mundo real, que es el pueblo y la idea del recorrido en el pueblo. Y primero lo volvimos abstracto, lo volvimos en una gráfica, y después nos fijamos en una propiedad de esa gráfica, que en este caso estaba codificada como números. ¿De acuerdo? Y esta estrategia ha sido exitosa en general. Eh, y en este caso, vamos a decirle, el sabor de esta estrategia es un sabor más topológico, porque no, nos estamos olvidando de la forma específica de las estructuras con las que empezamos, estas de acá, y nos estamos quedando nada más con las cosas que para nuestro problema son fundamentales. ¿De acuerdo? Y bueno, esto podría ya comenzar a considerarse topología, pero quizá algo que es más relevante para nosotros es hablar de cosas que se llaman complejos simpliciales. Un complejo simplicial, no vamos a ver bueno, aquí hay una definición formal de qué es un complejo simplicial abstracto, pero para efectos de agarrar la idea, podemos pensar lo que son como generalizaciones de gráficas. Entonces, estas son gráficas y en lugar de nada más tener vértices y aristas, ahora vamos a permitir tener cosas como triángulos o tetraedros o cosas de dimensiones más altas, ¿de acuerdo? Y no pueden ser así cosas a como sea, tienen que seguir este tipo de reglas. Pero, por ejemplo, en este caso podemos dibujar esto de acá. Y una manera en la cual lo podríamos escribir sería así como está aquí en el ejemplo. Tenemos no, cinco vértices llamados 0, 1, 2, 3, 4. Tenemos las aristas 0, 1, 0, 2, 0, 3, 2, 3 y 2, 4. Y tenemos nada más un triángulo, el 0, 2, 3. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente enumerando estos conjuntos de vértices, ya podemos decir, bueno, esto puedo dibujarlo de esta manera.
Y resulta que cuando tiene uno una de estas listas que siguen esta regla, podemos representarlos más o menos de esta manera. ¿Sale? Entonces, estos son los complejos simpliciales abstractos. Y de manera similar como a la gráfica anterior, les podemos asociar, podemos fijarnos cuántas aristas están conectadas con ello. Podemos pensar, bueno, quizá esta estructura combinatoria ahora le podemos asociar algo que se le llama un invariante algebraico. Entonces, la idea es que uno empieza con estas cosas que son topológicas o combinatorias, por ejemplo, estos complejos simpliciales que les acabo de contar, y a ese complejo simplicial le podemos asociar un espacio vectorial, por ejemplo. Y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué habríamos de hacer esto? Y la respuesta es que, así como quizá no podemos razonar de manera tan directa sobre el dibujo de una gráfica, y tenemos que irnos con números o propiedades de los números paridad, por ejemplo, de los números que corresponden a aristas que se conectan a cada nodo. Similarmente, trabajar con uno de estos complejos simpliciales directamente es muy complicado y es mejor fijarnos en algo que se ve como un espacio vectorial, que podemos decir, bueno, el espacio vectorial tiene dimensión tal. Y entonces eso ya nos da información que es relevante para nuestros propósitos. ¿De acuerdo? Y la idea, bueno, y esta noción de, de a un espacio topológico asociarlo a un invariante algebraico es una de las ideas principales en topología algebraica. Y una manera específica de hacerlo es con cosas que se llaman homología. Y no vamos a entrar en mucho detalle, por supuesto, todo esto es de alto nivel, pero sí vamos a tener que mantener un poquito eso en mente, que estamos agarrando un espacio topológico, algo que tiene forma ahí, que podemos quizá dibujar, y le estamos asociando un espacio vectorial. Y la homología persistente, que es lo que estoy tratando de mencionar aquí, es esta misma idea, pero evolucionando en el tiempo. Y evolucionando en el tiempo de manera creciente. Estoy considerando una sucesión de estos complejos simpliciales que está anidada, o sea que cada vez que avanzas en el tiempo, crece un poquito más, nunca se hace más chiquita, nunca le quitas cosas. Y lo que quiero es ver cómo evolucionan las cosas ahí, pero no directamente, sino a través de estas estructuras más fáciles de observar y trabajar con ellas. Y aquí hay una pequeña animación, espero que se vea. Eh, la idea es, en caso de que no se vea muy bien, que aquí hay dos círculos, básicamente, ¿no? Muestreados. Entonces, tengo puntitos ahí que están flotando en el espacio, pero que cuando me fijo así y veo ahí medio borroso, como que se ve que son dos círculos que se están como traslapando. Y la receta para construir estas líneas que aparecen acá es que conforme va avanzando el tiempo, voy a dar un umbral para determinar cuándo una línea va a aparecer entre dos de estos puntos. ¿De acuerdo? Entre más pequeño es el tiempo, más cerca tienen que estar dos puntos para estar conectados. Y eventualmente, como el tiempo avanza inexorablemente, eh, eventualmente todos los puntos son conectados y esta cosa se rellena. Como pueden ver, aquí también estamos agregando triángulos, porque esta es la idea de estos complejos iniciales. No nada más nos quedamos con aristas y con vértices, sino que también nos vamos a triángulos y podríamos habernos ido a tetraedros. Por el lado derecho, tenemos lo que se le llama la homología persistente, los códigos de barras asociados a la homología persistente de este ejemplo en particular. Pueden ver aquí una línea verde que se está moviendo a la derecha. Esa línea representa dónde estamos en el tiempo, en cada paso de esta animación. Y uno puede darse cuenta que en este intervalo, más o menos de aquí para acá, hay tres líneas. Y esas tres líneas corresponden con estos tres huecos que están presentes acá, que en algún momento sí se rellenan, pero que básicamente existieron durante un buen rato en esta animación. Y estos son el tipo de cosas que ve la homología persistente. Ve eh, si hay, en este caso, unos ciclos o huecos de este tipo, y te dice, bueno, sí, hay tres. Aquí, por ejemplo, hay uno chiquito que aparece, pero se muere muy rápido, entonces no lo voy a tomar en cuenta. Y voy a decir, bueno, hay tres grandes ciclos que se forman. Y esto lo podemos ver nosotros, pues ahora sí que con nuestros ojos, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? H0, que es el que está aquí arriba, ese cuenta las componentes conexas.
de este ejemplo. Entonces, en este caso, al principio todos los puntos están desconectados, entonces tenemos un montón de estas barritas, pero conforme van uniéndose, las barritas se van acabando y en algún momento quedamos con una sola barrita, porque esta cosa solo se vuelve una sola componente conexa. Todo está conectado con todo. Eh, bueno, y hay, por supuesto, muchas hipótesis que uno tiene que hacer para que las cosas se presenten de manera tan clara y tan limpia. Estas construcciones también son varían bastante. Uno puede hacer esta construcción, pero puede hacer otras y así. Pero por el momento vamos a quedarnos con esta idea de homología persistente. ¿Vale? Entonces, regresando un poquito a de donde veníamos, en términos de esto de los genotipos y fenotipos, una cosa en la que podemos pensar es en construir una de estas nubes de puntos que andan ahí volando en el espacio, pero en la que cada punto corresponda con un gen. Y una manera de hacer esto es pensar en para efectos de ahorita podemos pensarlo como en correlaciones entre los valores que uno observa de un gen con otro gen. Entonces, por ejemplo, si un gen eh, tiene valores de expresión génica que coinciden, digamos, que varían similarmente con otro gen a través de una población de muestras, entonces podemos pensar que estos genes están cerquita en ese sentido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si un gen tiene valores muy altos y el otro gen siempre tiene valores muy altos, cuando este los tiene altos también, entonces dicen, ah, bueno, estos están como que cerca. Y si no tiene mucha relación, si este va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y el otro siempre está alto, digamos, entonces podemos pensar que están más lejos. Entonces, eso nos da una especie de estructura, a veces es métrica, pero a veces solo es semimétrica, y así, de, de espacio para este conjunto de genes. Y para efectos de cálculos, uno lo que puede hacer es entonces pensar un encaje de esta estructura en un espacio euclidiano de dimensión suficientemente alta para reducir la distorsión. Entonces ya tenemos de veras, ahora sí, una nube de puntos que vive en un espacio euclidiano y podemos hacer las construcciones como en la animación de la diapositiva anterior. De otra manera también podríamos hacerlo, si nada más tenemos cosas que se ven eh, como gráficas, podemos construir complejos iniciales también a partir de ellas, con unas cosas que se llaman complejos de eh, camarillas, creo que es la traducción en español. Pero bueno, esa es otra, es una construcción específica. Bueno, y entonces, si tenemos una población de datos de entrenamiento, podríamos pensar en construir esta nube de puntos de los genes. Y ahora cuando veamos una nueva muestra, que solo va a ser una fila de esta tabla, podemos decir, ah, bueno, a este puntito, digamos, asóciale una manera de medir la distancia del resto de sus vecinos, de tal manera que crezca más rápido, entre mayor sea su valor de expresión génica de ese gen. Y, entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo que es ilustrativo nada más, no se ven así los datos de verdad, podemos pensar que este gen, esta muestra, con este gen tuvo un valor muy chiquito y entonces esta distancia crece muy poquito en comparación con esta otra muestra. Y eso, a su vez, lo que nos dice es que la topología de este complejo, de esta muestra, va a evolucionar diferente que la topología del complejo asociado a esta otra muestra. Y de hecho, podemos cuantificar esto. Bueno, en la diapositiva de la animación les mostré lo que se les llama el código de barras, pero esos códigos de barras tienen algunas limitaciones. En particular, eh, meterlos en una computadora presenta ciertas selecciones y ciertas propiedades estadísticas quizá no son tan directas. Entonces, una manera de procesarlos para poder meter esta información en la computadora es considerar una cosa que se llama panoramas persistentes. Entonces, estos son estos dibujos que están aquí. Aquí mostramos panoramas persistentes de según recuerdo, esto es una misma muestra, pero en dos dimensiones diferentes. Pero si se dan cuenta, ahorita estamos viendo algo que se ve como una imagen. O sea, esto de verdad es como píxeles, ¿no?
y estamos viendo dos canales de una imagen. Entonces, en esos momentos, una posibilidad que contemplamos nosotros es, ¿qué tal que nosotros pensamos en estos panoramas persistentes, que recuerden que tienen la información topológica asociada a cada una de estas muestras, como imágenes? ¿Qué herramientas conocemos nosotros para analizar imágenes? Entonces, una herramienta muy frecuentemente usada para análisis de imágenes, al menos en esos tiempos, creo que todavía, son redes neuronales convolucionales. Para los que no estén tan familiarizados con las redes convolucionales, eh, les, aquí está una pequeña animación que espero que transmita un poquito la idea. La idea es que uno va avanzando con una cosa que se llama un filtro o un kernel, que es esta cosa roja que se está moviendo aquí, y la cosa gris se supone que es la señal con la que uno está trabajando. Entonces, dependiendo de los valores que estén en en la cosa roja y los valores que estén presentes en el cachito de la cosa gris sobre la cual está, vamos a ir obteniendo estos valores en la siguiente capa. ¿De acuerdo? Entonces, es como si han visto algo de análisis de señales o ya han visto análisis funcional, esto pues les va a recordar a las convoluciones usuales, ¿no? Quizá no estamos volteando la dirección, esto es más como una correlación cruzada que una convolución, pero la idea es básicamente esto. Y lo que se entrena en estas redes son los valores que existen en este cachito rojito. ¿De acuerdo? Esto ya entra más en cómo se entrena una red neuronal, y no vamos a entrar mucho en eso, pero básicamente lo que podemos hacer es agarrar varios de estos cachitos de convolucionales y ponerlos uno tras otro, y esto forma redes neuronales convolucionales que pueden ser bastante profundas y son bastante efectivas en términos, por ejemplo, de clasificación de imágenes. Y entonces eso fue lo que hicimos. Construimos un clasificador que recibía como entrada imágenes de canales tantos como panoramas persistentes tuviéramos para una misma muestra y obtuvimos ciertos resultados. Y aquí nada más mm, para más o menos resumir todo lo que hemos visto, aquí es cómo está la cosa. Con los conjuntos de datos construimos esta cosa que se ve como una nube de puntos que les dije de los genes. Y con eso, ahora que tenemos un nuevo dato, les... bueno, yo me disculpa que esto no está traducido, esto lo saqué así tal cual del artículo. Pero bueno, tenemos un dato nuevo y escalamos esta nube de puntos con el dato nuevo y de ahí obtenemos los códigos de barras y los panoramas persistentes y de ahí obtenemos las imágenes tal cual y ahora sí entrenamos una red neuronal convolucional y ahora cuando tengamos cosas nuevas podemos eh, predecir el fenotipo de interés. En este caso nosotros es- estudiamos el fenotipo de enfermedad de Parkinson y en términos de resultados lo que notamos es que comparado con otros métodos estándar, vamos a decirles, en Machine Learning, el desempeño de esta manera de atacar el problema daba buenos resultados. Cuando combinábamos esta red neuronal con estos panoramas persistentes como imágenes que construimos, vimos que los resultados presentaban muchos menos falsos positivos que con los otros métodos. Eh, Incluso las redes neuronales, pero las usuales, las que están completamente conectadas, se les llaman perceptrones de varias capas, no tenían buenos resultados. Y, y bueno, en ese momento dijimos, bueno, que está pues, muy interesante que la topología, ¿verdad? De, de los genes y cómo están presentes en estas poblaciones, nos dice algo acerca de estos fenotipos, ¿no? Unas algunas de las preguntas que nos quedaron, sin embargo, fueron, por ejemplo, imagínate que hay algo, tu red neuronal, que te predice, esta muestra corresponde con el fenotipo y esta no. Eso está muy bien, pero una cosa que uno quisiera hacer es concluir o tratar de saber algo acerca de por qué es
que, ¿qué es lo que está viendo la red? Que le está diciendo que haga que esta cosa tenga el fenotipo o no. Y aunque haya análisis, por ejemplo, no sé cómo se dice en español, hay cosas que se llaman saliency maps para redes convolucionales, te pueden decir qué partes de la imagen están siendo relevantes para que la red te conteste sí o no a un problema de clasificación. Eso solo nos regresaría a los panoramas persistentes. De ahí irnos de vuelta a los simplejos, que son las aristas, los vértices, los triángulos, ya sería un paso adicional que tendríamos que hacer. Eso sin mencionar cómo le podemos hacer para regresarnos a los datos de mera entrada, que es que recuerden que eran las filas era una muestra y las columnas eran los genes, ¿no? Entonces, en un trabajo subsecuente, eh, aplicamos una cosa que se llama homología armónica persistente, de las que les voy a hablar en un momento, para intentar darle respuesta a estas preguntas. Pero primero tenemos que hablar un poquito más, con un poquito más de detalle sobre esto de la homología. Y tenemos que irnos de vuelta a este asunto de los complejos simpliciales. Entonces, en un complejo simplicial, aquí tenemos uno muy sencillito. Tenemos tres vértices, sus aristas y un triángulo. Si pensamos en el triángulo, podemos hablar de una cosa que se llama la frontera del triángulo, que corresponde intuitivamente con lo que uno podría pensar que es, me fijo en el triángulo y me fijo en los lados del triángulo y nada más. Y esto lo hacemos algebraicamente. Entonces resulta que hay una cosa en general que se llama un operador de frontera, eh, que opera sobre unas cosas que se llaman cadenas simpliciales, que no son otra cosa más que considerar ya sea los vértices o las aristas o los triángulos, y así, como generadores de espacios vectoriales, podemos pensarlos así. Entonces tenemos un espacio vectorial que corresponde a los triángulos, otro espacio vectorial que corresponde a las aristas, otro espacio vectorial que corresponde a los puntos. Y conectando estos espacios vectoriales hay este operador de frontera, el operador de frontera que va de triángulos a aristas y el operador de frontera que va de aristas a vértices. ¿Sale? Y por ejemplo, la acción de este operador de triángulo arista se ve más o menos así. ¿De acuerdo? Y resulta que la homología, la definición usual de homología, es como un cociente, como un, eh, como un cociente de conjuntos. En este caso es un cociente de espacios vectoriales. Déjenme decirles un poquito más de esto. El operador de frontera es útil para determinar qué son los ciclos. Por ejemplo, en este dibujito que teníamos antes, yo creo que no nos cuesta mucho trabajo reconocer que si empiezo en el uno, voy al cero, después al 2 y me regreso al uno. Eso es como que dar un ciclo, ¿verdad? Por otro lado, si voy de uno al cero, al 3, al 2 y al uno, eso es, en principio, otro ciclo. Pero si estamos imaginando que este triángulo está presente aquí, el único hueco al que le dimos vuelta fue a este de acá. Entonces, estos dos ciclos como que sí son dos ciclos diferentes, pero como que son el mismo ciclo en cierto sentido, ¿no? Y es eso lo que ve esta, esta relación. Eh, Resulta que dos ciclos, podemos definir una relación de equivalencia y decir que dos ciclos son equivalentes si difieren por una frontera. Y en este caso es la frontera de este triangulito. Y la homología está definida como el cociente, como conjuntos, de los ciclos entre la relación de equivalencia inducida por las fronteras que acabo de describir. Entonces, por ejemplo, resulta que el operador de frontera asociado a esto de acá es cero. Eh, y esto lo que nos dice algebraicamente es que esta cosa vive en el kernel del operador de frontera, o sea que es un ciclo. Y similarmente con el azulito es el otro que les dije, ¿verdad? Y esa es la manera algebraica en cómo decimos esta idea de que, camina, 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 y acá en un lugar es un ciclo. Esto es como lo escribimos bien, digamos. Y notemos que la diferencia de estas dos cosas es lo mismito que la frontera del triángulo, que es lo que les había comentado. Entonces, estos dos ciclos son equivalentes.
Pero ahora sí ya está, esto ya está puesto de tal manera que hasta una computadora podría trabajar con esto. No es nada más, pues en el dibujito y que no sé qué. Eso ya lo podemos codificar y podemos hacer puentes con él. ¿De acuerdo? Pero si la homología cuenta huecos y les estoy diciendo que tanto este triangulito rojo como este cuadradito azul representan básicamente el mismo hueco, ¿cómo decido cuál de los dos es el que es relevante para mí? Una manera de responder esta pregunta es considerando todo con coeficientes reales y utilizar propiedades de ortogonalidad. Resulta que en el 2024, Shweta Basu y Nathaniel Cox publicaron un artículo donde presentaban la homología armónica persistente que generaliza las cadenas armónicas de Ekman al caso persistente. Y la idea es que en lugar de considerar a estas representantes de ciclos o a estas clases de homología como un conjunto, como un espacio cociente, ahora es pensar como si fueran subcadenas del espacio de cadenas. Y esto es una cosa ya más algebraica y requiere más cuidado, pero lo que nos da esto en particular es una manera un poco menos ambigua de seleccionar generadores y no preocuparnos por esta diferencia de frontera y que no sé qué. Y resulta que la información que uno obtiene con estos representantes armónicos de los ciclos tiene información topológica que nos permite regresarnos incluso a los datos originales. Eh, en este trabajo, pues, la idea que seguimos es, de acuerdo, imaginemos que tenemos una nube de puntos, igual como antes, ¿verdad? Tenemos los genes y que no sé qué. Y vamos a ver que haya quizá alguna barra larga en su código de barras. A esa barra, que es un hueco de estos que les digo de homología, podemos asociarle uno y bien definido de estos representantes armónicos. Pero como es una... ¿Qué es esto? Bueno, esto es un elemento del espacio de cadenas. ¿Y qué es el espacio de cadenas? Pues el espacio de cadenas no es otra cosa más que un espacio vectorial, en este caso, sobre los reales. Es un Rn. Entonces, cada uno de las aristas, en este caso, tiene un numerito asociado a ella. Y entonces lo que vamos a decir es, ok, me fijo en un punto y en todas las aristas que lo tocan y sumo los coeficientes de esas aristas que lo tocan, en valor absoluto o con alguna otra modificación, si es que uno quiere considerar contribuciones totales. Y entonces eso lo que nos da es a cada punto nos permite asociarle un número. Y resulta que estos pesos armónicos, entre mayor sea el coeficiente de una arista, más es, entre comillas, importante para el complejo. Por ejemplo, estas aristas podemos ver aquí que están como, bueno, espero que se vean en la presentación. Si no, créanme si les digo que aquí esta arista se supone que es más gruesa que, digamos, esta arista de aquí. Y eso lo que quiere decir es que si yo quito esta arista, esta cosa va a dejar de ser un hueco grandote, pero si quito esa arista, digo, sí va a tener un poquito menos de información, pero va a seguir siendo un hueco también, ¿de acuerdo? Entonces, estos coeficientes asociados a cada arista en la cadena, de alguna manera nos dan información sobre qué tan importante es para la presencia de un ciclo en homología. Y entonces lo que estamos haciendo es propagando esa información ahora a los vértices. ¿Cómo? Pues diciendo que cada vértice, sí, me fijo en las aristas que lo tocan y sumo qué tan importantes son cada una de esas aristas. Y entonces vértices que estén conectadas con muchas aristas importantes, pues van a ser muy importantes. Y así. Por supuesto, aquí la palabra importante no es que sea en algún término absoluto, simplemente estoy utilizándolo para decir que es quizá potencialmente útil o relevante, cosas así. ¿De acuerdo? Y ya en aplicaciones con datos de a de veras, cuando hacemos todo eso que les conté, y nos fijamos en los datos originales, pero ahora los escalamos cada una de las columnas por estos pesos que están asociados a cada uno de los puntitos,
resulta que los métodos de clasificación mejoran el desempeño. Aquí, digo, nada más, el salto es como de .76 a .8, lo que eso quiera decir, pero es una mejora, digamos, que es no es necesariamente trivial. Y eso lo que nos dice es que con ayuda de estas propiedades topológicas de los datos, estamos pudiendo mejorar el desempeño de métodos estándares de Machine Learning con esto. Y no solo eso, sino que resulta que los genes estos que presentaron mayores pesos armónicos, así les llamamos, pero no es creo que no es una nomenclatura estándar, pero vamos a decirles así. Los genes que tuvieron estos mayores pesos armónicos han sido asociados en la literatura previa con el fenotipo con el que estábamos trabajando. En este caso estábamos trabajando de subtipos de cáncer de pulmón. Y resultó que, en efecto, la topología de los datos presentados de esta manera eh, codificaba este, las cosas de tal manera que resaltan los que ya han sido vistos anteriormente en la literatura como relevantes para este particular enfermedad. Entonces, sí, bueno. Entonces, esta es básicamente la idea de todo esto. Y por supuesto hay más cosas que hacer. Hay cada vez más datos, ¿verdad? Cada vez, por supuesto, la estadística y la matemática no se quedan fijas, ¿no? Siguen evolucionando las herramientas, siguen desarrollándose más cosas. Similarmente que la inteligencia artificial y machine learning. Y las combinaciones también pueden ser muy novedosas, ¿no? Hay veces en las que dos herramientas ya existen y son muy fuertes por sí mismas, pero hay veces que la combinación es aún más poderosa, ¿no? Entonces, esas son exploraciones que también merece la pena hacerlas. Y bueno, eso tenemos en el futuro que sale de todo esto. Y yo creo que yo con esto ya me tengo aquí. Y les doy las gracias por escuchar. Ah, no sé si debería yo estar escuchando lo que dicen. Digo, no, supongo que ustedes me escuchan todo, ¿verdad? Ok. Ah, perdón, ¿me escuchas ahí, Aldo? Ah, sí, sí, te escucho. Ah, pero voy a ver si consigo el otro micrófono, es que tenía uno acá, pero... Ah, ya se escucha también por acá. Ah, sí, te escucho, te escucho. Sí. Ya funcionó. Bueno, no prendió a tiempo, entonces ya no viste cómo te aplaudieron, Ah, pero pues bueno, llegó el momento de abrir un poco a preguntas. ok, gracias. Bueno, pues si alguien del público tiene preguntas, pues alza su mano y yo les acerco el micrófono para que los pueda escuchar algo. Bueno, sin duda fue una presentación bastante interesante. El tema de la aplicación de la topología. Quisiera saber cuánto tiempo le tomó hacer este trabajo y qué lo motivó a hacerlo. Ah, muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, por supuesto, este trabajo es una colaboración mm, de todo un equipo, ¿verdad? Aquí podemos ver, si me regreso a la diapositiva, estos son la lista de autores, ¿verdad? De este último trabajo, por ejemplo. Y es un esfuerzo colectivo que toma una cantidad no trivial de tiempo, meses, ¿verdad? Por supuesto, las motivaciones varían. Sin duda, queremos saber más acerca de enfermedades para saber cómo tratar las enfermedades, ¿verdad? O prevenirlas.
Esta es una cosa que nos motiva para aplicar estos métodos a datos de la vida real, digamos, en este caso. Eso es por un lado. Y por otro, sí, al menos desde mi perspectiva, también es muy interesante ver cómo estos patrones eh, que nosotros podemos ver en construcciones que quizás nos parecen muy artificiales al principio en matemáticas, tienen de verdad una manifestación en cosas de a de veras, ¿no? Como, por ejemplo, en estos conjuntos de datos de enfermedades. Entonces, sí, creo que es una combinación ahí de motivos para irse por este lado. Por supuesto, hay una componente también que no, quizá no mencioné tanto en esta plática, pero una cosa que es importante es que para realizar estas cuentas las cosas deben poderse codificar para que una computadora nos ayude a hacer las cuentas más rápido, ¿no? Y automatizar todo esto. Entonces es también bastante útil tener tanto conocimientos para implementaciones y todo eso, como eh, dar el salto de una abstracción más general a una que admita una codificación, ¿no? En computadoras. Bueno, muchas gracias y muchas felicidades. Entonces, Ah, Brian. Primero acá y luego voy a... Hola, Aldo. Mira, yo trabajo en la UAM Capuzalco. Estudié también en la Escuela de Física y Matemáticas y con mis alumnos hemos implementado algunas estrategias para calcular la distancia entre cadenas de ADN. ujú, Usamos también, bueno, me da gusto escuchar cómo usas la herramienta de matemáticas discretas. ujú, Nosotros también usamos matemáticas discretas, pero usamos algo un poco más complicado, digo más complicado porque, pero no más complicado. Otra parte de las matemáticas discretas, que son las estructuras de matroides y deltamatroides. ujú, 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 Nuestro objetivo es calcular o obtener una fórmula para calcular la distancia cromosómica entre diferentes cadenas. Entonces, bueno, me dio mucho gusto poder escuchar tu plática y ver que también con otra herramienta de matemáticas discretas estás trabajando un problema parecido. Entonces, bueno, ahorita voy a preguntar tu correo y te escribo y te Ah, cuento también lo que estamos haciendo, muy ¿verdad? bien. Y que tú nos recomiendes también bibliografía y algunas otras recomendaciones que nos puedas hacer. Muchas gracias. Sí, 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 por supuesto. De hecho, ahí no sé si se puede ver todavía mi presentación. Ahí está mi correo por si le quieren tomar. Ah, sí, lo veo. Ajá. Muchas gracias. Sí, no, gracias. O sea, Hola Aldo, mi nombre es Carlos Carrizales. hola. Entonces, actualmente yo tengo un grupo de estudiantes, son alrededor de 12 alumnos, y ellos siempre me han preguntado, me gustaría tomar un rumbo en mi carrera, me gustaría entrar a trabajar, pero yo siempre los invito a que hagan una maestría. Entonces, siempre me dicen, bueno, la experiencia laboral creo que es importante para poder yo generar una trayectoria profesional, pero al mismo tiempo me pongo a pensar y digo, creo que si estudias una maestría te puede aportar unas herramientas que podría posicionarte mejor. Aprovechando que tú estás en IBM, ¿qué nos podrías comentar al respecto sobre especializarte, tener más herramientas? Una especialización te puede ayudar a llegar a este tipo de puestos. Lo que tú haces, ¿cómo, qué requeriste estudiar? ¿Crees que es importante tener una especialización y después meterte a trabajar? Vaya, en general, ¿cómo ves el panorama utilizando estas herramientas para entrar a trabajar? Gracias, gracias por la pregunta. Sí, es ciertamente complicado, ¿no? Porque ca- ca-
yo diría que las circunstancias de cada quien son diferentes, ¿verdad? De manera personal, al menos, a mí lo pienso yo que me ha beneficiado muchísimo haber estudiado la maestría de doctorado. eh, y sin duda, hay veces en las que puede que se presenten oportunidades que son como críticas en el tiempo, ¿no? Que tienes que dar una respuesta rápida o quizás una rápida entre comillas, ¿no? Pero yo, al menos en mi experiencia y las cosas que he podido observar, es la, la impresión que me queda es que es mejor es tener más herramientas antes de unirse a aplicaciones y cosas así. Eh, por supuesto, de nuevo, las circunstancias de cada quien van a dictar, ¿no? Cómo uno va a afrontar estas cosas, pero yo soy de la opinión de que si hay oportunidad de estudiar y prepararse más, hacerlo. ¿Sí? En este caso, hoy en día, algo que es conveniente si la idea es en algún momento irse a la iniciativa privada o a la industria y así, es complementar, por ejemplo, con conocimientos teóricos de matemáticas o física y así, con, con, um, con conocimientos de implementación, saber programar o estar familiarizado con cuáles son los paquetes que se utilizan actualmente. Al final de cuentas, para la colaboración es muy importante que muchas personas hablen un lenguaje en común, ¿verdad? Entonces, ajá, parte de lo que a uno lo puede beneficiar es conocer estos lenguajes, ¿no? Hablarlos y estar familiarizado con las herramientas. Un segundo. Gracias. Salud. Lo había dicho Aline y después el doctor Angulo. Sí, Orlando, una pregunta que quizás no es tanto de interés general, pero que podría ser de interés tuyo. Hace unos años, un grupo en Francia, liderado por Alain Arnaud, descanse en paz, empezó unos estudios bastante significativos, me parecieron a mí, en el laboratorio CNRS de la Universidad de Lyon. Y cuando falleció Alain, pues desafortunadamente, como a veces pasa, el grupo ahí se dispersó y me parece que nadie siguió esta línea. ¿Ustedes en IBM tuvieron algún contacto con alguna gente o por lo menos con los trabajos respectivos? En este momento no recuerdo, pero, pero podría revisar comunicaciones después. Sí. Am, era el grupo en Francia, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ajá, en este momento no recuerdo, pero sí, tendría que revisar. Bueno, sí, después lo pueden charlar si quieren. Bueno, a continuación, doctor Angulo. Hola, profe. Yo no quiero preguntar nada, solo quiero felicitarte y saludarte. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? Quizá como nota histórica, si recuerdo bien, en algún momento yo participé como estudiante del profesor Angulo en una de estas reuniones hace muchos, muchos años. ¿No hay una más, la doctora Adriana? Hola, Aldo, gusto en saludarte. Ah, profe. En verte. La pregunta, a ver si la digo bien. En lo que presentaste, ¿dirías que la parte de TDA, desde el punto de vista computacional, está fungiendo como un analizador o como un postprocesador de datos? ¿O qué es así, digamos, a sentimiento lo que hace que mejora la parte de la red? Ujú. Bueno,
¿no? Ajá. Por ejemplo, yo diría que quizá me puedo regresar a una de las diapositivas rapidito. Ajá. En el caso de la aplicación, en la primera que enseñé, en este caso yo creo que podría pensarse como un preprocesamiento. Estamos empezando con los datos y los estamos, eh, al menos los de entrenamiento, los estamos procesando de alguna manera y estamos quedándonos con cierta información de ellos. Y los nuevos datos los estamos procesando antes de meterlos en la red convolucional. Entonces, ajá, en ese sentido yo pensaría que es como preprocesamiento. Pero en la segunda aplicación yo diría que es ligeramente diferente porque aquí estamos modificando los datos de entrada, pero no como haciéndoles una transformación tal cual, sino amplificando o disminuyendo varias de sus características dependiendo de lo que observamos con esto. Entonces, en ese sentido es como, ajá, es como, supongo que técnicamente se podría pensar que es como preprocesamiento, pero es más como algo que complementa, ajá, al funcionamiento de la red, algo que informa al resultado de la red. Ajá. Como una parte de análisis, algo así, ¿no? Ajá, es como un análisis auxiliar, digamos, y ya eso dices, de acuerdo a mi análisis auxiliar, estas características de los datos son importantes, toma esto en cuenta cuando lo metas a la red neuronal, y entonces eso mejora el desempeño. Muy interesante. Pues muchas felicidades, muchas gracias. Gracias. Bueno, ya no veo manos alzadas, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, pues vamos a entregarle su reconocimiento a Aldo de manera virtual, obviamente. No sé si Karina nos permite eso. Bueno, eh, es un reconocimiento estándar por presentar la conferencia plenaria Topología en Genómica Computacional. Y bueno, pues le agradecemos mucho a Aldo. Para mí también es un gusto saludarte. Aldo, por cierto, ha estado involucrado en seguir en contacto con la escuela y con regresarle algo de lo que la escuela yo creo que le dio. Él hace como 2 años vino a apoyarnos a dar un curso de introducción a cosas de inteligencia artificial. Ya van como 3 años que nos apoya organizando el encuentro amistoso de programación en ciencia de datos. Eh, y bueno, pues ya le agradecemos por último con un fuerte aplauso. Muchas gracias por tu plática. Ah, muchas gracias a todos. Mm, Bueno, y pues oficialmente, que ya no es plática, pero todavía es este encuentro, le damos la palabra al director para la clausura de la reunión nacional. Bien, no, buenas tardes a todos, a todas. A nombre de la Escuela Superior de Física y Matemáticas y del Instituto Politécnico Nacional, les doy la bienvenida a este cierre de la 30ª edición de la Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas. A lo largo de estos días fuimos testigos de intensos cambios de ideas, descubrimientos que se compartieron y diálogos que fortalecen el quehacer académico y científico de nuestra comunidad. Según algunos datos que me reportaron los coordinadores de este evento, se presentaron 132 trabajos, de los cuales 10 fueron en modalidad en línea, fueron 5 conferencias plenarias. En estas actividades, o en estos trabajos presentados, participaron diversas escuelas, propiamente nuestra escuela, la SFEM, participó la SCOM, UPIXA, UPIBI, ESIQUIE, la Facultad de Ciencias de la UNAM, la Universidad del Istmo, Sinvestar, la UAM, Iztapalapa, UAM Azcapotzalco, Universidad de Guanajuato y la Universidad Galileo de Guatemala. Entonces fue una amplia gama de
instituciones que estuvieron participando con nosotros en este evento y también en una amplia gama de áreas propias de la física y las matemáticas, así como áreas afines. En cada ponencia y en cada discusión se reafirmó lo que da sentido a este encuentro, la pasión por conocer el universo a través de la física y la capacidad de modelarlo con el lenguaje universal de las matemáticas. Y creo que esto último, con la conferencia que acaba de pasar, fue una prueba de ello. Creo que muchos nos quedamos con esas teorías muy abstractas como la topología. Yo cuando llegué a entrar a algunas de esas clases, pues era muy teórico y muy abstracto todo. Ver esas herramientas aterrizadas en temas como este, creo que es algo de lo que ayuda a darle firmeza a que la teoría en realidad puede llevarse muy bien a la práctica. Hemos podido constatar que las nuevas generaciones de estudiantes y jóvenes investigadores avanzan con paso firme, aportando creatividad y frescura a una gran diversidad de problemas. Y hemos visto cómo la experiencia y la sabiduría de nuestras y nuestros académicos se convierten en guía y en inspiración. Agradezco profundamente a todas y todos quienes hicieron posible esta reunión, al comité organizador, a los conferencistas, a las y los participantes que compartieron sus investigaciones y por supuesto a quienes desde la logística y la coordinación cuidaron cada detalle de que este evento fuera exitoso. La clausura de esta reunión no sea un cierre definitivo, sino un inicio de nuevos proyectos, nuevas colaboraciones. Seguramente nos llevamos preguntas que todavía esperan respuesta, ideas que maduran en nuestros escritorios, en nuestros pizarrones y sobre todo la certeza de que la ciencia crece cuando se comparte. Les invito a que al salir de aquí llevemos con nosotros la energía de estos días para continuar contribuyendo a una comunidad científica sólida, inclusiva y comprometida con nuestro país. Es así que siendo las 13 horas con 50 minutos, el día hoy, 26 de septiembre del año 2025, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta, la 30ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas. Gracias a todos por sus aportaciones, por sus discusiones y por supuesto, excelente tarde para todos. Gracias. Por favor, el cierre de nuestro evento, ayúdenme, acompáñenme con un vuelo politécnico. Por favor. No se les olvide. Nos quedamos por fácil. Creo que tengo que por aquí, cambiar hasta en otra. Eso. Dos vuelos, el primero por la Escuela Superior de Física y Matemáticas, SFEM, a la de 3. 1, 2, 3. Vuelo. Porra, porra, pim pom porra, pim pom porra. SFEM, Gloria. Siguiente por nuestra institución, Politécnico, la de 3. 1, 2, 3. Porra, porra, pim pom porra, pim pom porra. Politécnico, Politécnico. Todos, excelente tarde.